Bueno, muy buenas noches. Mientras tanto, ajusto un poquito la cámara para que no se vea así como tan fuera de foco y ustedes me puedan observar bien. Por aquí voy a colocar silencio para que no escucharme por doble. Ahora sí, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan, como siempre, aquí en esta su casa. Como siempre, Manualidades Casanago. Como siempre, es un gusto de mi parte. Mi nombre es Carlos Cortázar, el Bardo Errante, que les acompaña y tiene la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir estos momentos, estos instantes de conocimiento y que nos nutren justamente de todo esto que nos gusta, que es el mundo del rol. Hoy, justamente, pues como siempre, con temas diferentes, variados, que nos ayudan a complementar y a entender todo este universo y que bien, obviamente tendremos invitados, hoy tendremos obviamente y como siempre en la posada a nuestro coequipero, a quien siempre ha estado aquí presente en la posada, como siempre muy juicioso, así que Camilo, muy buenas noches y como siempre qué gusto tenerte acá en esta tu posada Arali. Carlos, muy buenas noches. Amable público, sean ustedes bienvenidos. Ustedes que le dan razón de ser a esta nuestra posada. Yo aprovecho estos breves momentos para dar un saludo muy especial a ustedes que nos escuchan, pues naturalmente desde Colombia, Estados Unidos, Irlanda, España, México, El Salvador, Alemania, Honduras, Perú, Costa Rica, Ecuador y Singapur. No me pregunten, pero pues gracias por escucharnos hasta Singapur. A usted que nos escucha desde diferentes plataformas, desde Google Podcast, desde Spotify, desde Breaker, desde Pocket Cast, desde Radio Public, que nos está en este momento viendo en público o por retransmisión en Facebook o también por retransmisión en YouTube. Muchas gracias. Recuerde dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes desde Instagram, desde Facebook. Nosotros luego en el programa las iremos incorporando para que usted sea parte de nuestro programa. Disculpe que me siente sobre la palabra, pero el día de hoy tenemos grandes sorpresas, entre otras. Hoy por fin haremos público quién ganó el segundo sorteo de la Posada Aralín. Pero no me extiendo más. Carlos, los micrófonos son tuyos. Gracias, Camilo. Así que muy atentos y estén allí a la expectativa porque hay grandes sorpresas, como siempre aquí con Manualidades Casanago. Hay muchas cositas que iremos mencionando. Ustedes se han dado cuenta que también hemos ido sumando varias sorpresas adicionales a la tienda que iremos mencionando. De mi parte hay una que les mostraré un poquito más adelante, de hecho. Pero bueno, vamos al punto fundamental, que es justamente lo que nos invita al tema de hoy. Y hoy justamente estaremos explorando el universo de las culturas y las razas, justamente en los juegos de rol. Abordaremos ese tema y tenemos justamente una gran invitada en esta instancia, pues nuestra segunda invitada, infortunadamente por cuestiones laborales no puede estar presente, pero como complemento va a estar alguien que también se ha sumado y que se ha puesto la camisa aquí de la Posada Aralín. Sé que normalmente uno piensa con las damas, pero aquí pues voy a saltar un poco esa norma para presentar primero a nuestro compañero también, David Sanabria, que también nos estuvo acompañando varias veces. Y qué bueno tenerte aquí. Así que, David, muy buenas noches y bienvenido a esta tu Posada Aralín. Carlos, muchas gracias. No esperaba que me presentara primero, pero pues bueno, estoy muy a la expectativa por ver qué pasará en este programa de hoy. Creo que es un tema bastante interesante. Y como comentaba hace un momento, así fuera del en vivo, no pensé que fuera a estar en un mismo en vivo que Carlos. Y ya he estado como jugador, como invitado, entonces pues chévere estar en tantas facetas y pues saber qué sale de este maravilloso programa. No, a ver, el gusto para nosotros que tenemos la oportunidad de que nos acompañes, que compartas. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestra invitada que está presente el día de hoy y con quien exploraremos todos estos temas. Así que nos acompaña Giselle Osorio. Ella es estudiante de lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, enfocada especialmente en la construcción e información de experiencias en herramientas afines a las terapias de adquisición del lenguaje. Así que bueno, Giselle, muy buenas noches y bienvenida a esta tu Posada Aralín.
Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación primero y pues espero poder retroalimentar un poco pues con el poco conocimiento que tengo al respecto de pues del tema de las razas desde mi punto de vista que es el lenguaje. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, aquí como siempre decimos que el conocimiento no es mucho o poco, sino que es el suficiente para siempre sumarlo y agrandecerlo justamente en el programa. Así que bueno, Camilo, primero háganos la tentación del día, la mención inicial, antes de empezar a explorar y antes de embriagarnos de palabras, embriaguémonos con otra cosita que tiene a la mano. Así que Camilo, coméntanos. Así es. Quiero darle las gracias a nuestros amigos de Dulfi, quienes, tengo que admitirlo, en el juego pasado no me la terminé porque quise dejar para el día de hoy un poquito para convidar así en palabras a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros, a aquellos que nos están viendo al otro lado. Vea, sirvo este precioso elixir hidromiel Dulfi, sabor chocolate menta, no solo chocolate, chocolate menta, qué cosa tan rica. Esta gente nos ha agraciado con un código promocional, donde si usted los contacta y les da este Hidronago 45, amplíe un poco la imagen, Charlie, para que vean bien el código promocional. Usted escriba a esa cuenta de Instagram y les darán un descuento del 15% en su compra de este delicioso licor. Skol. Así que ya saben, ahí está la referencia en la parte inferior de la pantalla para que lo tengan en cuenta. Y bueno, iniciemos con esta exploración y vamos con una pregunta que justamente va un poco en tono hacia lo que es el concepto de la palabra raza, que últimamente se ha visto tan en debate, tan en puesta de juicio, y que de hecho incluso dentro de los juegos de rol ha tenido parte de debate. Así que bueno, para cada uno de nuestros invitados, la pregunta con la cual vamos a introducir es, ahora que como tal y como les mencionaba es un término polémico hablar de raza, entonces, ¿cómo entender una raza? ¿Es semánticamente válido llamarle raza como tal? ¿O es preferible llamarle especie o pueblo de tierra u otro término que pueda complementar este concepto? Iniciando por Giselle. Iniciando por mí, de acuerdo. Sí, es un término bastante polémico porque actualmente el hecho de raza, inmediatamente uno piensa en el racismo, ¿no? Entonces, para definir la raza, pienso que son personas que comparten mismos ideales, un mismo objetivo, una tradición oral, comparten una historia, una tradición común. Ok. Bueno, es entendible y bueno, digamos lo que históricamente, incluso hablamos y tenemos una fecha tan cercana que es el 12 de octubre, que es el llamado, o que ha sido llamado por mucho tiempo incluso el día Mundial de la Raza, pero que también últimamente ha sido también muy polémico porque pues, como tal no se debería celebrar, porque en fin, hay una cuestión de conceptos y de transformaciones que se han dado a nivel histórico. Entonces, Camilo, frente a la experiencia que has tenido justamente a lo largo de rol, ¿crees que igual el concepto de raza es el adecuado a seguir empleando o realmente se permite llegar a replantear y evaluar este concepto para hablarlo dentro del entorno de los juegos de rol? A ver, dentro del entorno de los juegos de rol es necesario hablar de raza. Ahora, pues que estaba ojeando en foros, voy a hablar puntualmente de Calabozos y Dragones porque es donde se está dando la polémica. Vale. Resulta que, digamos, se considera un tanto impropio hablar de razas dentro de la humanidad. Entonces, que los afrodescendientes son una raza distinta, que los indígenas son una raza distinta. Eso, digamos, semánticamente es correcto, porque en sentido estricto el término viene de cómo se catalogaba a los animales, no de cómo se catalogaba a las personas. Pero cuando nosotros estamos hablando que hay diferentes especies pensantes, claro, podemos decirle especies del mundo y podría funcionar,
Sin embargo, raza es un término posicionado desde el 74 cuando comienza el juego, básicamente para dar a entender que no solamente hay hombres. ¿Mm? Ya, incluso usted mire las reglas básicas. Hasta quinta se empieza a hablar de, llamémosle así, de subrazas, que hay elfos, bueno, mentiras, con los elfos se ha hablado antes, pero ahora, puntualmente en el manual de quinta, ha comenzado a hablarse de una diversidad étnica, que es un término un poco más correcto, una diversidad étnica en cuanto a los humanos. Pero eso era algo que antes no se manejaba. Humano era humano, pare de contar. Si usted quería utilizar determinados humanos, tenía usted que ir a manuales muy específicos para poderlo implementar. Usted tenía que, usualmente, coger cosas de los reinos olvidados y, qué sé yo, tomar los humanos de Mástica si quería utilizar indígenas mesoamericanos. Usted tenía que meterse con Karatur si usted quería utilizar humanos asiáticos. O sea, como tenía que rebuscar mucho para poderlo utilizar. Sin embargo, es importante este término para dejar una distinción clara entre lo que es un enano, un elfo, un orco, un hada, qué sé yo, un trasgo. Es importante. Bueno, Jorge por aquí, que a qué momento sale, ella ya salió, así que no hay afán, Jorge ya está allí presente, ya dando sus primeras impresiones justamente sobre el tema. Y bueno, David, ¿qué nos podrías complementar frente a este concepto? ¿Consideras que es adecuado o no esa polémica? O sea, ¿es válido debatir sobre el uso de este concepto dentro de la esfera de los juegos de rol? Pues yo creo que pues, estoy muy de acuerdo con lo que decía Camilo, de que pues es algo que se usa precisamente como para dar a entender que no solo hay humanos. Eso me parece como adecuado el uso de la palabra raza, así como el de especie, pero sí, no sé, no me parecería como, no digo que no esté bien, sino que creo que con eso es suficiente, aunque se podrían buscar más, creo que con eso podrían ser suficientes en un principio para catalogar como todo lo que se puede englobar en un mundo de rol. Bueno, saltando justamente quizás al marco que permite diferenciar y que en lo personal también considero que el concepto de raza tiene un uso adecuado y no veo pues que se deba entrar dentro de esa polémica, por lo menos dentro de la esfera de juego de rol. A este concepto es justamente qué representa una raza diferente dentro de un juego de rol, o sea, qué le permite uno decir raza es de tal tipo de raza X, tal tipo de raza Y, tal tipo de raza Z. ¿Qué permite, qué representa? O sea, ¿qué rasgos permiten diferenciar justamente respecto a lo que es de raza dentro de un juego de rol, empezando por Camilo? Bueno, aquí voy a cambiar de juego. Voy a hablar de Star Wars. Resulta que, por ejemplo, usted quiere jugar con un Wookiee. Los Wookiees, aparte de ser longevos, son personajes fuertes. Y esto se ve reflejado de alguna manera. Ahora se ha hecho un ajuste, se han estado haciendo varios ajustes, hago el paralelo con Dungeons, y resulta que en Calabozos y Dragones, al atentar contra este concepto de la raza, han dejado unos modificadores para que usted juegue con ellos como se le dé la gana. Pero esto es algo que ya existía, no estaba en la regla, pero es que si usted como jugador le justifica su DM, mire, es que este elfo resulta que, aunque nació dentro de esta raza, fue llevado fuera, dentro de esta subraza, fue llevado fuera, no creció en el bosque, creció en el desierto. Mi elfo no debe ser ágil, no debe tener destreza, sino que tiene que ser resistente por las condiciones de vida en el desierto. Ok, esto funciona y funciona muy bien y es algo que se ha utilizado como regla opcional, como parte de la personalización propia de la construcción de mundos que está conectada a la libertad constructiva y narrativa que tienen tanto directores de juego como jugadores. Y sin embargo, sigo con la línea de Star Wars. Estos matices son los que permiten al jugador que se apersone de aquello que está jugando. Que determinado es fuerte, que determinado es ágil, que determinado es carismático, es atractivo. O sea, un Twi'lek se les conoce como la raza más hermosa de la galaxia. Entonces, quien está jugando con un Twi'lek tiene que saber que su personaje tiende a ser diva. O sea, que sin importar que sea un tipo, bueno, salvo como pasa
con este servidor de Jabba el Hutt, recordarán el episodio 6, al que se les harían los ojos, que los tenían así como en rojo, con su piel rosada y con uno de sus tentáculos enredado como si fuera una bufanda. Este tipo era feo con ganas. Pero los Twi'leks, pues, son una raza bella. Y esto es importante, porque uno escoge razas porque busca cosas. ¿Ya? Y le voy a decir que ahora ha sucedido mucho. Usualmente quienes entran me dicen, no, me gustaría jugar con un Tiefling. Listo. Y aunque no quieran los cachitos, sí les gusta ese aire demoníaco que hay detrás del Tiefling. Si decimos que este Tiefling ahora tiene sus padres son ángeles, pues hombre, estamos desdibujando totalmente al Tiefling. Una raza da un contexto. Y sobre todo, de una vez quiero dejarlo claro. Y es que una cosa son los juegos de rol, otra cosa es la realidad. Cuando nosotros desdibujamos la línea que los divide, estamos echando a perder la diversión. Pero pues es que este programa, más allá de ahondar en la polémica, creo que no nos da para más preguntas, Charlie. Sin duda alguna. Y bueno, al respecto, pues, ¿qué puedes complementarnos, Giselle, frente justamente a esta diferenciación y a este macrouniverso que uno puede encontrar de lo que es el concepto de raza en los juegos de rol? Yo, complementando un poco lo que dice el profe Camilo, el concepto de raza no solamente es importante como para la personificación del jugador, sino dentro del mismo desarrollo de la historia. O sea, el concepto de raza es crítico, es fundamental porque vamos a meter más como en la historia en cuanto, digamos, dioses contra humanos, en ese lío histórico que se presenta, es el concepto de la diferencia entre los dioses y los humanos es fundamental para el desarrollo de una historia que los conlleva. ¿Sí? No sé si me hago entender, creo que no, pero eso es lo que me quiero referir, o sea, que la raza es fundamental para el desarrollo de la historia, no solamente para la personificación del jugador. Listo, sí, es fundamental para, sobre todo, complementar y darle mayor amplitud al tipo de universo que estamos generando o que nos permite entender ciertos universos de los cuales pues entendemos, digámoslo, en escenarios más grandes como ya bien lo mencionaba Camilo, como Star Wars, o como es dentro de Dungeons and Dragons, que nos permite entenderlo a través de lo que es el universo de Tolkien, por ejemplo, a través de las películas del Señor de los Anillos, que nos permiten definir y conocer cada una de estas razas diferentes dentro de ese universo. O, por ejemplo, si nos vamos a cuestiones más futuristas como en Blade Runner, por ejemplo, que también nos ayudan a entender cómo es este universo futurista con todas estas diferenciales, con todos estos universos y planetas, bueno, en fin. Entonces, es importante ver que las razas nos dan una diversidad en la creación de historia, como también ahorita mencionaba bien Giselle, y que nos permiten generar un macro relato que nos dan esa mentalidad o esa manera de llegar a entender todo ese universo que estamos construyendo y que son propios no solo incluso de los juegos de rol, sino de muchas historias, relatos y libros que habitualmente leemos generalmente dentro del mundo fantástico, que eso es fundamental. Bueno, quiero añadir algo complementando lo que decía Giselle, porque cuando yo hablaba de este conflicto dioses inmortales, esto es muy griego, pero si usted ha jugado Dios de la Guerra, usted lo está viendo. Los dioses, y esto es de la mitología, le tenían de alguna manera miedo al surgimiento de la humanidad, al surgimiento de las civilizaciones, y lo mantenían aplastado, porque es la tesis que se desarrolla en el juego de video, cómo los humanos pueden terminar reemplazando a los dioses. Y esto nos da para un conflicto súper importante. Perdón, leo aquí, Robin Peña dice, disculpen, no sé si de pronto va con el tema, pero podrían hacer una pequeña introducción a las clases para salir de dudas. Y hoy todavía no hablamos de clases, Robin, pero iremos mencionando un poco de razas, un poco en brochazo hoy. Pero pero muy pronto estaremos con clases. Sí, porque hablar de clases es hablar de una clase y cada clase merece su programa. O sea, hablar de elfo es una historia puntual, hablar de enanos es otra historia, hablar de hobbits es otra historia, hablar de los mismos humanos dentro del entorno de rol es otra historia. Si nos adentramos dentro de Star Wars, hablar de cada raza en Star Wars es otra mega historia. Así que eso
lo iremos desglosando poco a poco, pero justamente hoy la idea de que va encaminada justamente a ello, a conocer ese universo, pues es ir ahondando sobre este concepto. Ahora pregunto, iniciando aquí ya por David, para que nos dé como este brochazo o esta idea de, como DM, o sea, como director de juego que pudieras llegar a visualizar, a ver, ¿qué debo tener presente? O sea, ¿qué se debe llegar a tener allí al tanto cuando quiero proponer o adecuar una raza en un juego? ¿Qué consideras que es fundamental, David, inicialmente en esa instancia? Pues yo creería que principalmente hay que tener en cuenta su interacción con otras razas, con su interacción con el mundo, ¿sí? O sea, qué piensa esta raza nueva que voy a agregar de otra raza ya existente que en mi universo? ¿O qué es lo que, cómo interactúa esta raza con la naturaleza, por ejemplo? ¿Cuáles son los dioses de estas razas? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cómo sus creencias afectan las creencias de otras razas? ¿Y cómo sus modos de vida afectan a todos los pertenecientes a esa raza y a todos los pertenecientes a los que no sean de esa raza? Básicamente creo que sería eso. Muy acertado justamente para introducir, y aquí justamente Camilo, que ha tenido esa experiencia de introducir y de generar este entorno de razas, ¿cuáles han sido los mayores retos justamente dentro de la experiencia que has tenido, Camilo, de generar, de construir estas razas e insertarlas dentro del juego de rol? Va muy de la mano con el núcleo de la pregunta. Y David ahora lo estaba mencionando con mucho acierto. Hay varias preguntas clave. La primera es, o sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Usted, por ejemplo, mira Tolkien, y en Tolkien los elfos son los primeros nacidos, raza pensada por Eru Ilúvatar, y Morgoth corrompe a los elfos y de ahí surgen los orcos. Por antonomasia y por origen son malvados. Usted brinca a un escenario distinto, pues también tiene su vertiente en juego de rol propiamente de mesa, por eso lo traigo a cuento. Usted mira en Warcraft y los orcos son una raza aparte que viene de otro planeta. Son una raza alienígena que termina llegando a nuestro mundo de juego, a Azeroth, y cuando llega a Azeroth, pues viene el tema del conflicto. Ok, punto aparte, que alberga el concepto de bondad. Usted mira en, digamos, como la tradición, el lore que está presente en Calabozos y Dragones, y los orcos, pues son creación de los dioses del mal, principalmente orcos, pues tomándolo por reinos olvidados, pero son dioses del mal los que están detrás. Esto hace que fueran diseñados para ser malvados, no necesariamente malvados. Pongo un paralelo. Los elfos oscuros eran elfos de la superficie hasta que Lolt se enfrenta a Corellon, es decir, traiciona a Corellon, muestra su verdadera naturaleza como diosa malvada y se lleva a sus seguidores a las profundidades de la tierra donde los corrompe. No totalmente. Porque la hija que ellos tienen, Elistrae, que es la hija que Lolt tiene con Corellon, se va con su madre a las profundidades, siéndole esperanza a los elfos de la oscuridad para que no se sientan condenados irremediablemente al mal. Pero estos matices le permiten a usted jugar. Cuando usted asume que los orcos proceden de una corrupción, pues es muy difícil que exista el orco bueno. Al punto que se suele decir, el orco bueno es el orco muerto, ya está. Ahora que va un poco de la mano con el tema, Carlos me preguntaba puntualmente cuáles son las dificultades que yo he tenido. Y es ir atendiendo las inquietudes que sobre la marcha se van dando y son más de ámbito cultural, más que de ámbito racial. Si esta raza es malvada, yo la desarrollo como malvada, ya está. Pero más de un ámbito cultural. Cómo interpretan a los dioses, cómo interpretan a los espíritus, cómo interpretan la magia, cómo interpretan la guerra, qué los mueve, cuáles son, o sea, los mueve solamente un botín de guerra, qué es lo que los hace moverse, qué tipo de cultura tienen, qué tan civilizados son, qué tan barbáricos son, y ya a partir de ahí es donde digamos, voy ensamblando cosas.
Sin duda alguna, eso es, o sea, es elaborar y llegar a constituir ese ejercicio de creación de raza no es un ejercicio nada sencillo. Y aquí justamente pregunto a Giselle, justamente, ¿qué nos diría justamente a directores y a jugadores las razas de los dioses, de la magia y de la moral, ¿sí? ¿Y por qué es importante los referentes existentes a nivel histórico y literario para llegar a comprender justamente lo que son las razas dentro de los juegos de rol? Uf, una pregunta enorme. Yo pienso, yo iba a complementar un poco, no más a complementar, sino estaba pronta a decir respecto a la cultura, lo que decía el profe Camilo, que la raza se desglosa exactamente en la cultura, que hay que tener en cuenta la relación que tienen las razas con la cultura, cuál es la visión que tienen del mundo, cómo se relacionan con el mundo, y ya a nivel literario y literario histórico fue que decía la pregunta, ¿verdad? Así es. Okay. Sí, yo pienso que, digamos, en los libros normalmente la raza se define como una diferencia entre color de piel, más como en los libros de historia. Entonces tenemos lo que es, digamos, Esparta contra Atenas, los griegos contra los persas, todo el mundo contra los hebreos. Entonces es como que siempre la cuestión de razas se lleva a un enfrentamiento entre una raza y otra. ¿Por qué? Porque esa, digamos, esa visión de mundo que tienen los diferentes individuos que pertenecen a una etnia les da un pensamiento diferente respecto a la religión, a los dioses, a la magia. Entonces, dentro de los juegos de rol, pienso que eso se podría evidenciar, digamos, más como un enfrentamiento. O sea, comparándolo con lo que digo de la literatura, dentro del juego de rol se podría dar eso, que las razas se especificaran más bien como un enfrentamiento entre una y otra dentro del juego de rol. Muy, muy interesante, y efectivamente sí considero igual que algo que permite diferenciar o que permite darle una matiz entre una y otra raza, justamente esos conflictos de interés que muchas veces abordan y confeccionan, por así decirlo, lo que es la personalidad, la identidad y lo que permite definir cómo es una raza, como si es una raza totalmente enfocada hacia el bien o enfocada netamente hacia el mal, o tiene algunos elementos buenos y malos, términos medios, términos neutros. Bueno, todo este molde que se va construyendo a través de su historia y a través de justamente esa concepción cultural. Bueno, antes de avanzar, quiero dejarlos tentados con algo que ya Camilo por allí muy seguramente sabrá que es, porque pues le hice la mención de que iba a mostrar el día de hoy algo muy especial para que ustedes se vean tentados luego a tenerlo ahí en sus manos. Y es esto. Bueno, ahí lo van viendo, lo ven ahí normal, tranquilillo. Y es el lanzador de dados hechos por uno de nuestros artesanos aquí de Manualidades Casanago. Todo bonito. Está hermoso. Sí. De hecho, ya va para entrega. Este es uno que ya vamos para entrega. Aquí van los daditos y allí van sin ningún problema. Entonces, para aquellos que justamente quieran tenerlo allí a la mano, pues para que estén allí atentos y pendientes justamente a esto y muchos más elementos y productos que tenemos para todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con el programa. Y vamos a saltar ya hacia temas que nos profundizan hacia el concepto de cultura y raza dentro de los juegos de rol. Y aquí para los tres, empezando inicialmente con Camilo, es cómo entender el mestizaje en un mundo fantástico, Camilo. Bueno, cuando hablamos de mestizaje, necesariamente estamos hablando de un cruce de razas. El mestizaje en un juego de rol no se ve dentro de las subrazas. Que un elfo oscuro se mezcla, se reproduce con un elfo verde, con un elfo alto, es totalmente secundario. O sea, básicamente se determinan algunos stats, algunos modificadores que tendrá este personaje híbrido, llamémoslo así, híbrido entre estas dos subrazas, y ya está. Pero puntualmente nos dice muchísimo el tiefling. Estamos hablando
de un personaje, pues aquí voy a hablar puntualmente como lo veo en mi escenario, que era como se veía en Planescape, y es el personaje que procede de un padre racial mortal y de un demonio, de un diablo, de un yugolot, o sea, de un procedente de los planos inferiores. Listo. Y el Aasimar era el personaje que era lo opuesto, descendiente de seres de los planos superiores, principalmente de los devas, de los arcones. Pues básicamente venía un personaje con sangre angelical. Ok, listo. Tendiente al bien el segundo, tendiente al mal el primero, no necesariamente determinante, ¿vale? Que produce un fenómeno importante, y es cómo se puede asumir, o sea, cómo las culturas, cómo los entornos leen este mestizo. Esto es clave, más allá de yo tengo un mestizo. El manual desde el comienzo, desde las primeras ediciones, hablaba del semielfo como el mestizo por excelencia. Entonces nos habla del semielfo y nos dice, el semielfo tiene estas características. El semielfo es un personaje que no encaja porque tiene una vida más larga que los humanos, pero tiene ciertas afinidades con los elfos. Entonces no termina de encajar en ninguna de las dos comunidades. Ambas comunidades lo miran raro porque no eres ni de aquí ni de allá. Y eso le da información al jugador, pero también le da muchísima información al DM. A mis jugadores les cuesta mucho cuando escogen los famosos Tiefling, y los Tiefling son despreciados. Más de uno los han echado de tabernas, los han amenazado que te estaré viendo, no importa que no haya hecho nada, pero te estaré vigilando porque tú tienes sangre de demonio y se nota. Y los que tienen sangre de demonio no pueden ser buenos. Ya, listo, esto da un condicionante importante para saberme mover. No es que me interesa que mi Tiefling sea un héroe, me interesa que mi Tiefling termine salvando la aldea. Es muy Sheena en los diferentes episodios, donde ella venía con una fama de ser una colonizadora, una destructora, y ella se esfuerza en redimirse hasta que termina convirtiéndose en una heroína. Entonces es un concepto de desafío, de conflicto, que escoge el mismo personaje, o sea, perdón, que lo escoge el mismo jugador sobre su personaje. 3/4 de lo mismo, digamos, pasa con los semienanos. Los semienanos pues vienen de una expansión muy específica que es el Sol Oscuro, Dark Sun, y ahora por material casero ha llegado a quinta. No existe nada oficial sobre los muls, pero un mulo es un personaje hijo de un humano y de una enana, o al revés, pero básicamente es un personaje diseñado para trabajar, para ser esclavo, para trabajar en las minas, para trabajar como gladiador, para la vida dura, porque es resistente, porque es fuerte, porque es grande. Por todo esto se producen muls, y por eso el nombre de mulo son estériles, a diferencia de un semielfo. Esto da unos datos de información importantes. No es, yo juego con un mul que procede de un amor prohibido. Esto es posible, pero es una historia, digamos, que apela mucho a la creatividad y a la construcción del jugador. No, si es que viene de un amor prohibido, mi madre era una princesa que se enamora de su enano lacayo y se lo merienda en la noche hasta que termina embarazada. Oh, sorpresa, trata de meterle el gol al esposo, pero resulta que pues nace siendo calvo, tiene las orejas de enano, tiene la corpulencia de enano desde que nace. Entonces esto termina siendo una gran tragedia. Hombre, es que interesante, pero mire el componente, mire el desafío que tengo yo, DM, para ponerle retos acordes con este planteamiento, y el desafío que tengo yo, jugador, para no olvidarme del tema. Porque el gran rollo es que yo a veces escojo razas y después de varias sesiones, doy por sentado que yo estoy jugando con un humano. Es un humano que tiene cuernos, que tiene colmillos, que tiene alas, que le dicen draconiano, pero es un humano. Porque es que resulta que yo lo he asumido de esta manera. Se me olvida que es un monstruo y que todo el mundo ve en él no un draconiano, ve en él un monstruo con apariencia de dragón. Es un lagarto, y esto no es bonito. Solamente es bonito entre los lagartos, no es bonito para el resto de razas. De ahí esto es lo que se conoce como la fijación elfa.
casi todos los que empiezan a jugar en algún momento quieren un elfo, porque es que los elfos son una raza bonita. Entonces yo quiero el elfo, pero lo termino convirtiendo en un humano muy bonito, no en un elfo. Se me olvida que los elfos tienen ciertas características que hacen que sea elfos y no otra cosa. Y por eso cuando hablamos de mestizaje hay que tener presente no el entorno de una raza, sino el entorno de dos razas que se chocan. Yo sé que la alusión que voy a hacer, y Camilo me va a odiar por esta alusión que haré justamente con la parte de los elfos, pero es que aplica perfectamente. Entonces aquí, cuando uno hace mención justamente de los elfos, viene un acorde hermoso de canción que no dice quién es ese hombre, sino quién es ese elfo que me mira y me desnuda, literalmente. Porque sí, es un encanto que lleva a los elfos, no sabemos por qué, pero que es muy cierto lo que dice Camilo, es como ese hambre, y ese es el, ¿cómo decirlo? Ese imán que atrapa no solo, digámoslo, dentro del juego de Dungeons and Dragons, sino en otros juegos de rol que también tienen como ese imán con ciertas razas que hay generadas en esos entornos. En Vampiro, por ejemplo, pues obviamente hay de ciertos clanes que también, y eso que estamos hablando, por ejemplo, que Vampiro también maneja también los Toreador y los Ventru, que por antonomasia pues son los más lindos. Nosferatu, no suelo conocer el que juegue con Nosferatu. Tal cual. Bueno, por aquí Camilo nos hacen una mención por parte de Juan Diego Hernández. Juan Diego Hernández nos dice: no sé mucho de los juegos de rol, pero el mestizaje se evidencia muy claro en lo que decía Giselle de dioses y humanos, todo el tema de los semidioses y sus características y funciones en la sociedad mitológica. Claro, voy a pasar un poco al anime. Todo el conflicto de Inuyasha es eso. O sea, Inuyasha es un mestizo. Y es importante, o sea, no habría conflicto en Inuyasha si todo el mundo dijera: ay, tiene orejas de perro, qué lindo. No, tiene orejas de perro, este es un desgraciado Hanyo que no alcanza a ser ni un Genge Yokai ni un humano. O sea, este es un pari, este es un monstruo. Así que tú, perro chandoso, fuera de mi aldea. Ya, listo, funciona, hay conflicto. Literalmente, y pasa, y es un conflicto en esa tan buena creación que, bueno, solo de añadirlo, hay una continuación que empezó el sábado ahí para aquellos que quieran estar pendiente, muy buena, de hecho. Bueno, Giselle, ¿qué nos puedes complementar justamente frente al tema de mestizaje que bien ya nos estaba desglosando a grosso modo, Camilo? Y ya, teniendo en cuenta lo que dice el profe del mestizaje como un encuentro biológico y étnico entre dos razas, quería mencionar algo que no hemos tratado muy a fondo, y es la lengua, y lo que conlleva pertenecer a una raza y la lengua que manejas. Y o sea, digamos, las lenguas que se manejan en lo que es Dungeons and Dragons, el idioma elfo, el idioma enano, el idioma gigante, que algunos no se pueden entender entre sí. Entonces, ¿cómo se podría dar ese mestizaje? Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se podría dar ese mestizaje en relación con la lengua que maneja pues el personaje de cada jugador? Acabas de dar un clavo. Me encanta esa pregunta. Maravillosa. Maravillosa. Que lo diga Leo. Usualmente la regla, lo que dice, o sea, y tengo que reconocerlo, Quinta es bastante simplista para solucionar esos conflictos. Porque, ¿qué dice? El personaje mestizo tiene la lengua de los dos padres, ya. Si nosotros vamos con un poco más de, ¿cómo lo diría? Un canibalismo rolero interesante, que le meta conflicto, que le meta desafío al jugador, la pregunta sería: ¿con quién creció? Que sea elfo no quiere decir que sepa élfico. Que sea semielfo no quiere decir que sepa élfico. Pero usualmente tengo jugadores que me dicen: venga, DM, ¿me da celestial? ¿Y tú de dónde sabes celestial? No vengas, qué chévere saber celestial, deme celestial, porque es que con eso puedo hablar con la hype. Pero es que no me ha justificado de dónde viene el idioma. O sea, conecta directamente con esto que acabas de decir, y la respuesta directa es ese. O sea, ¿dónde creció? ¿Dónde creció? Ni siquiera quiénes son sus padres, sino dónde creció. Porque resulta que, qué sé yo, fue criado por su madre humana al filo de la sociedad, y esta mujer, aunque conocía el élfico y aunque amaba profundamente a su elfo, que nunca volvió a ver después de que la dejó embarazada, se subió a su caballo blanco y huyó a su reino muy lejano en la profundidad del bosque,
Ella dijo, yo para que este hombre no tenga problemas, no le voy a enseñar el elfo, solamente le voy a enseñar la lengua común, la que hablamos, la que él va a necesitar para vivir entre el camino, pero ni siquiera me interesa que él se acerque a las comunidades. Es un personaje que en términos de Quinta fácilmente tiene el trasfondo ermitaño porque fue criado de esta forma. Entonces es un personaje que tiene muy poco contacto con la civilización, que solamente conoce la lengua común y funciona bien. Si lo notas, en términos narrativos funciona bien. Si tú miras al dedillo la regla, pues ya te dije lo que dice la regla. Esto se aplica también en otros contextos. Tal cual. Y es es un reto, o sea, de hecho hay un ejemplo de lo que lo vemos justamente ahorita dentro del juego muy cercano que tenemos cada viernes, es justamente lo que es establecer el roleo, por ejemplo, de Leo, que maneja una raza que no tiene un manejo de raza, de idioma ni común ni nada, sino es solo la raza de su Hay que aclarar para los que no siguen las transmisiones del grupo Elea, él juega con una raza que se llama Tricrin. Sí, aquí lo está diciendo Juan Carlos Herrera. Hola Juan Carlos, que nos dice, el tema de la lengua me recuerda a un aventurero que suena cha, cha, cha cada vez que habla, efectivamente. Efectivamente. Porque es que el Tricrin, también viene de Dark Zone, de Sol Oscuro, son una raza de hombres mantis. No tienen un aparato fonador, así que se comunican con el movimiento de sus antenas, con los chasquidos de sus tenazas, con los chasquidos de su mandíbula, y de esa manera se comunican. Pueden entender otros idiomas, pero no tienen ninguna forma de hacer fonación, a menos que el personaje se sacara de la manga, es que tengo un talismán que convierte, así como la computadora de Stephen Hawking, ¿no? Me convierte mis chasquidos en lengua común. Y espérese, le cambio el idioma para hablar con enanos. No, pero, hombre, pero por demás, ¿no? ¿Y qué suele pasar? Que la pasamos en grande en las partidas. Cuando él se acerca a hablar con los demás, no está su intérprete, su amigo enano, que dice, lo que dice el man es tal cosa, sino que, bueno, hasta entender. Y entonces el tipo empieza a hacer señas y yo siempre le tuerzo lo que el tipo está diciendo. Y usualmente le digo, arroja el dado a ver si te entienden, y usualmente entienden mi interpretación, no lo que él quiso decir. Yo la paso en grande. Me recuerda más en entornos cinematográficos el yo soy Groot. Literalmente. Es fantástico y le da un matiz a la historia fabuloso, justamente. Bueno, David. O Chewbacca también con Han Solo. Eso es exacto. Excelente ejemplo para complementar justamente esa acertada pregunta que nos hacía Giselle frente a la incidencia del lenguaje justamente en estos aspectos. Y aprovechando, David, que justamente estás ahí, quería preguntarte es cómo entender una cultura en un mundo fantástico. ¿Cómo entender una cultura en un mundo fantástico? Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues la cultura es una parte fundamental de cómo interactúan las razas, cómo interactúan como cada uno de los personajes de cada ser existente, como con el mundo que lo rodea, ¿sí? Por ejemplo, pues yo por cultura creo que las plantas crecen gracias a la diosa de la agricultura, o que hay determinados dioses como para cada aspecto de la vida que nos rodea, o si no, que existe simplemente un dios para todo eso, o que el dios no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente lo creó y ya. O si no, también la forma en la que escriben, la forma en la que leen, en la que hablan, la forma, los modales, porque por ejemplo puede que para mí decir por favor no sea tan necesario como para otra persona. Por ejemplo, los japoneses que no se saludan de mano, sino con una reverencia. Entonces, como todos estos aspectos que nos permiten como relacionarnos como comunidad, y que a veces son difíciles al momento de relacionarnos con comunidades que no están como tan acostumbradas con la misma cultura que nosotros. Es cierto, me hizo aquí sí importante señalar que justamente esta confección de cultura en cualquier entorno, sea en un mundo real o en un mundo fantástico,
permite comprender muchas maneras en que nos relacionamos e interactuamos con nuestro entorno, sea a través del lenguaje, sea a través de incidencias históricas, sea a través de prejuicios que podemos llegar a tener como entorno, como raza, hacia elementos que vemos extraños, diferentes o que los vemos con cierto interés. Es parte de nuestro constructo diario y de nuestra manera de interactuar y de relacionarnos. Y en los mundos fantásticos, esto nos permite justamente entender, por ejemplo, porque hay, por ejemplo, este conflicto, por ejemplo, entre elfo y enano, pero es un conflicto, ojo, es un conflicto de casi de que por fuera se odian, pero por dentro al final hay un respeto, hay un afecto, o sea, pero no es el odio encarnizado que pueda existir, por ejemplo, entre elfos y orcos, por ejemplo, ¿sí? Esto hablando dentro de un entorno del mundo de Dungeons and Dragons, ya pasando a otros entornos, por ejemplo, en Star Wars, donde pues está la República contra, pues, contra lo que son los independientes, los separatistas, Carlos. Gracias por la aclaración. Todo este tipo de situaciones y entornos que se van dando por cultura y que se van dando justamente por conflictos, que se van dando por diferencias de lenguaje, por diferencias también de poder, porque se da bajo esas esferas. Giselle, ¿qué quisieras justamente complementarnos frente a este tema justamente de entender la cultura dentro de los entornos fantásticos? Yo sigo en mi punto de que la raza y la cultura están constantemente enfrentadas una con la otra, y quería traer a colación un ejemplo que se evidencia en los juegos, en las películas, bueno, en infinidad de material audiovisual y digital, que es el que Estados Unidos siempre salva a la patria y Rusia es el malo. ¿Sí? Entonces es como yo entendería como la cultura como ese imaginario colectivo que se genera sobre ciertas características. Entonces los de Estados Unidos son buenos, tienen cierto dominio de las armas, y Rusia igualmente, pero como que voltea la historia para que todos, pues el imaginario colectivo que menciono, los tome como si fueran los malos siempre. Y no sé si en algún juego o en alguna película ustedes ven que Rusia son los buenos. Eso, sí, o sea, sigo teniendo como ese conflicto en que siempre las razas y las culturas van a estar enfrentadas. Me hizo recordar justamente esas alusiones cuando uno habla, por ejemplo, de hablar de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que es un tema tan álgido. Uno hacia Occidente lo tiende a ver como Estados Unidos, los grandes héroes, pero si tú te pones, por ejemplo, a ver películas japonesas, como ha sucedido en el caso, por ejemplo, que me gusta ver mucho por ese lado, entonces el matiz, por ejemplo, a través de ver una película como La tumba de las luciérnagas, y te cambia la perspectiva a 180 grados de lo que realmente es ese heroísmo, o eso que culturalmente Estados Unidos vende como su gran manera de liberar, y uno ve ese trasfondo, por ejemplo, a través de lo que fue este conflicto, de lo que fue ni siquiera mostrar el momento de la bomba, sino el post-momento de la bomba, todo el hambre. O sea, un protagonista que se muere de hambre literalmente, y bueno, es una cuestión muy trágica que les aconsejo. Carlos, sin spoilers. Lo siento, pero tienen que... Usted acaba de tirarse la película. Lo siento, es la emoción, pero no, fuera de broma, importante que lo miren, justamente ese tipo de matices. Lo que bien mencionaba Giselle, hay películas, obviamente dentro del ámbito de la Unión Soviética en su momento, hoy Rusia, que justamente pues va a hacer esta mención de su poder. Bueno, aquí ya estamos hablando justamente de otro poder manejado hacia nuestro entorno real, que son el manejo de medios, algo que tan sabiamente, de una manera perversa, enseñó Alemania en su momento con su movimiento nazi, bueno, con todo ello, y que justamente pues trae esta matiz de que la historia no narra generalmente la verdad, sino la narra generalmente los que más tienen el poder, infortunadamente. Esto suele pasar bastante. Qué pena, te interrumpo. Entonces, ahora ya teniendo como ese contexto de la realidad, desde los juegos de rol, ¿cómo verías eso? O sea, si un elfo ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Cómo entiende el personaje? Bueno, perdón, el jugador, ¿cómo tiene que ver
el mundo y a los demás, y a los otros personajes, el elfo, o el personaje en sí. ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Cuál es el imaginario colectivo que tiene su raza sobre el mundo? ¿Cuáles son los ideales que tiene, el objetivo que persigue? Es muy, muy, muy cierto lo que allí mencionas. Algo bueno, Camilo, para que me colabores aquí con las menciones del público, justamente. Quiero agregar, sí, justamente algunas cosas, porque hay que devolvernos un poquito. Nos dice Cristian Mendivelso, no en este comentario, sino en el anterior, él pregunta, el anterior a ese, nos pregunta respecto a lo que dijo Giselle, ¿cómo un forastero aprende el idioma de una civilización? Me recuerda cómo los exploradores aprendían lenguajes de aborígenes. Hay un ejemplo que me encanta, de hecho la película yo la suelo recomendar a todos los que comienzan a jugar. Yo le digo, véase 13 guerreros. Cuenta la historia de un sarraceno que termina en los países nórdicos combatiendo contra una amenaza. Es un personaje que no conoce la lengua y describen en menos de media hora cómo él logra aprender la lengua por observación. Y lo describe de una forma, o sea, esta película me encanta porque está armada como si fuera una aventura de rol. No, en ningún momento aparecen elementos de rol, pero si usted la mira con detenimiento, enseña mucho rol esta película, con Antonio Banderas. Y justamente hay una canción que se llama Semántica. Están hablando y le dice uno de los nórdicos, el que quiere ser rey, enséñame a escribir en tu lengua. Y entonces llega Banderas y coge con el palo y empieza a recitarle el Corán. E hizo un trazo en árabe en el suelo. Luego, ha pasado un tiempo y dice, suficiente, y el tipo se va, ya como si estuviera molesto. Luego de un tiempo coge él también un palo y le dice, obsérveme. Y le recita lo que él dijo, repitiendo la palabra. O sea, sí le había puesto atención y sí había aprendido a escribir esa idea en árabe. Entonces, da elementos importantes. Luego, nos dice Jorge Gómez, ya volviendo al tema cultural, pienso que no hay buenos o malos, todo depende de la perspectiva de quien cuente la historia, porque no hay una realidad absoluta. Esto aplica cuando hablamos de nuestra historia, cuando hablamos de un escenario de rol y yo necesito introducir el conflicto y necesariamente hay predadores, necesariamente hay malvados, necesariamente, pongo el ejemplo, hay un dragón rojo que quiere gobernar todo el valle. No hay historia que se describa que pinte que el dragón rojo era bueno, ni porque le escriba al mismo dragón rojo. No se vende. Nadie la compra. ¿Por qué? Porque el dragón rojo es malo. A cambio, un dragón rojo que decide cambiar totalmente sus tornas y se convierte en defensor y pelea por los derechos del valle, eso sí da suficiente tela para cortar. Básicamente porque rompe un estereotipo muy marcado que todo dragón rojo es malvado. Listo. Esto es como decir que el emperador en realidad era buena persona, pese a que ahora un poco con corriente de época se ha tratado de desdibujar la maldad de los Sith. Pero abiertamente la historia original cuenta que los Sith defienden la oscuridad, defienden el mal. Punto. Tal cual. Luego, señor. Qué pena, muchacho. Para complementar y sumar de ejemplos entre lo que está mencionando, vamos a mencionar otra película que da muy buen ejemplo para que la miren, observan, que es Hero con Jet Li, que es la historia justamente de China, forjada a través justamente de la palabra y de cómo ese emperador que he visto como malo, lo que realmente mostraban era como su objetivo era unir un país a través de los clanes. Hay que aclararlo que no está en esta famosa plataforma de streaming. El otro día la quise ver, me tocó rebuscarla en internet porque no es tan fácil de encontrar. Sí, infortunadamente, pero es una excelente película, la recomiendo mucho. Entonces, continuando aquí, Cristian Mendivelso nos habla el Modern Warfare. Es un gran ejemplo de simbolismo de buscar un enemigo. Ok, listo. Justamente cuando estamos hablando de un esquema tipo Norteamérica, si usted ha visto nuestras aventuras, cuando hablamos de los Dracarys toman este concepto de yo conquistador. Yo conquistador necesariamente impongo un status quo. Y esto es importante. Yo no soy el malo, solamente soy el conquistador. Yo estoy programado para ser la raza dominante. Punto. Ya está. Luego,
Nos dice Pablo Antonio Quevedo, el naturalismo marcó pautas para poder discernir qué derechos, sin importar la cultura, le pertenecen al ser humano. Y esto es súper interesante cuando hablamos de una sola raza. Los orcos, a su manera de ver el mundo, tienen sus derechos. Los enanos, a su manera de ver el mundo, tienen sus derechos. Pero cuando usted está cruzando dos razas distintas, ahora Carlos, por ejemplo, lo mencionaba, enanos contra elfos, resulta que su manera, su cosmovisión, hace que sus derechos incluso funcionen distinto. Y esto hace que sea difícil entenderse, salvo que hagan totalmente a un lado sus diferencias culturales raciales. Listo. Nos dice nuestro muy estimado Juan Diego, y aprovecho, Juan Diego, gracias, qué rico. La visión del mundo de cualquiera, sin importar su raza, viene de la mezcla de sus raíces, su entorno y sus experiencias personales. De ahí la importancia de conocer el trasfondo de la raza y la historia que se desarrolla. Esto me da pie de una vez para decir algo. Nos encanta personalizar, pero usted, sobre todo usted que está arrancando, permítase, si escoge un enano, juéguese un enano estereotípico. Entiéndalo. Entienda cómo es un enano arquetípico. Es que los enanos son toscos, es que los enanos son rudos, es que los enanos son tercos, es que los enanos son alcohólicos, es que los enanos son pendencieros. Listo. Y luego sí, después, ármese un enano, bardo, poeta, que es suavecito, que es delicado, que es puro amor, pura comprensión. Porque claro, es divertido jugar un poco con la ironía, pero primero parta de entender la raza. Vuelvo al punto, para que usted no caiga en tengo un humano raro. Es un humano que le dicen orco, pero es un humano. No, mira, que se pierde y tú de alguna manera te limitas parte de la diversión. Y por último, Juan Carlos Herrera nos dice, si dicen orco, ya se lo pintan malo. Puede que sea buena onda, ¿no? Esto vuelve a algo que habíamos hablado antes, depende. Depende principalmente de esa cosmovisión que ha planteado el DM sobre las razas, porque eso da unas limitantes. Claro, puede haber una excepción a la regla, este orco es bueno, y este orco lo están buscando para matarlo porque no quiere matar humanos. Listo, vale. Eso quiere decir que es un orco que incluso lo odia a la gente de su clan. Nos da unos elementos súper divertidos para construir. Perdónenme que me quedé dando glosas de los comentarios. Ya, yo pongo esto en silencio, me sirvo una copita de hidromiel y los dejo hablar. Eso, no, antes no, agradece porque hemos tenido una gran interacción el día de hoy de parte de nuestros espectadores, y eso lo agradecemos muchísimo porque alimenta todo este conocimiento, y es algo que nos respalda mucho a los que estamos aquí presentes, a nuestros invitados. Eso es una adicional muy, muy, muy genial que nos complementa. Pero, Carlos, no nos engañemos, esto es gracias a nuestros invitados especiales. Sin Giselle no lo logramos, sin David no lo logramos, no nos echemos flores, esto no es por 21 programas nuestros, esto es cosa de ellos que jalaron gente porque dijeron, uy, por fin este par están dejando de hablar, van a traer gente nueva, qué rico, escuchémoslos, o admitámoslo, es muy cierto y es muy sabio lo que dice Camilo. Y justamente para que ambos nos mencionen, y va justamente esta pregunta, y es, ¿qué aspectos de la religión, la historia y la política son útiles para mi juego, el rol, en la construcción de razas? Empezando por Giselle. Uy, todos esos aspectos son importantes dentro de la construcción del juego, pero antes de eso quería mencionar algo, condensando un poco todo sobre lo que hemos hablado. Me acuerdo mucho, Carlos, de la pregunta que hiciste al principio respecto al término de raza como polémico y si teníamos que dejarlo de usar. Y aquí yo, disertando dentro de la conversación que hemos tenido esta noche, llegué como a la conclusión de que el término raza se podría entender como un imaginario colectivo de una determinada comunidad. Entonces, ahí, de ese imaginario colectivo, entenderíamos como la religión que tiene y su relación con el mundo, lo que decía David en un momento sobre qué dioses adoran o qué tipo de entidades son las que rigen, digamos, su actuar y la moral dentro del juego de rol, ¿no?
La historia y la política, creo que es muy importante. En cuanto a la política, digamos, dentro del juego de rol, tú no puedes entender una sociedad o relacionarte con una comunidad sin entender las leyes dentro de las cuales se desarrolla la relación entre todos los individuos. No, es súper concreto y lógico. Es muy, es una manera de poder identificar y de comprender justamente los entornos básicos de una raza. No es lo mismo llegar a un ejemplo sencillo, justamente aprovechando aquí los brindis que viene hace Camilo, el brindis que departe un humano a los brindis que departe los enanos. Son dos patrones totalmente diferentes. Entiéndase lo que para un humano puede ser el complacerse a través de una bebida, como lo que para un humano representa una bebida. O sea, eso solo hablando de raza y en contexto. Por ejemplo, a nivel de geografía, hablando del mundo real, no es lo mismo que pueda la cerveza dentro de nuestro entorno cultural a lo que representa, por ejemplo, en un entorno como Alemania, por ejemplo. Para Alemania es una bebida sagrada que incluso tiene su festividad, que tiene, mejor dicho, tiene toda una raíz y toda una esencia cultural súper importante y marcada para los alemanes. Y bueno, ahora sí, volviendo con David justamente a la misma mención, ¿qué elementos justamente son fundamentales para aprovechar y justamente que nos ayudan en la construcción de razas desde la religión, la historia, la política y la geografía, David? No, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Giselle, que habla de que todo es importante. O sea, como dice Camilo, da tela para cortar, muchísima tela para cortar, porque me gustaría en este momento traer a colación dos temas de los que me apasiona hablar. El primero es Star Wars y el segundo es la Segunda Guerra Mundial. Y es el hecho de que, pues, por geografía, o sea, aunque obviamente hay más razones detrás de esto, una de las razones por las que empezó la Segunda Guerra Mundial fue el hecho de que Hitler quería buscar el espacio vital de Alemania. Eso hace parte como de la geografía, de la política, incluso de la religión. Para Hitler, los enemigos naturales eran los judíos y todas estas razas que no eran puras, ya que Hitler era precisamente abogaba por la pureza de las razas de los alemanes. Y con base en eso fue que basó como toda su ideología y esto fue lo que llevó a formar la Segunda Guerra Mundial, junto con otro montón de aspectos económicos, políticos también. También religioso, claramente las cruzadas, por ejemplo. Se puede cortar mucha tela de todos estos temas. O sea, hay muchos ejemplos en la historia. Y ya hablando de Star Wars, mi personaje favorito de Star Wars es el General Grievous, este androide con 4 brazos y 4 sables de luz que usa, pues porque tiene como otro reguero de sables de luz para su colección. Y es el hecho de que el General Grievous es el General Grievous precisamente por política y un poco como por su contexto social. O sea, el General Grievous al principio era simplemente un guerrero que buscaba defender su pueblo de otro pueblo conquistador. Hasta en ese momento eso era lo único que era el General Grievous, un guerrero, y eso era parte de su cultura. Él pidió ayuda a los Jedi, no les llegó la ayuda, pues está ahí todo bien con los Jedi, pero luego de una conspiración por parte pues de los Lord Sith, del Conde Dooku y de Darth Sidious, fue que Grievous se transformó en este cyborg enemigo de los Jedi, y fue básicamente por la presión que ellos le metieron, una presión que fue arraigada a su cultura de guerrero. Le dijeron como, oiga, mire, es que los Jedi le hicieron esto, eso es un final indigno para un guerrero, entonces ¿por qué no toma la oportunidad de vengarse? Y Grievous se convirtió en el ser sanguinario que es, precisamente como por todo este contexto social, político y hasta religioso, se podría decir. Es muy acertado justamente ello, como del amor al odio hay solo un paso y como de una convicción puede transformarse de un momento a otro en lo que más odias y detestas y que buscas combatirlo y destruirlo. Así sucede en muchos otros entornos y muy oportunos justamente esos ejemplos. Bueno, ya nos vamos acercando al cierre del programa
pero no quiero dejar sin antes justamente mencionar la última pregunta y justamente retomando un poco frente a la polémica de lo que hemos hablado, de lo que ha suscitado ciertos términos y conceptos en la actualidad como lo que es raza, lenguaje inclusivo, entre muchos otros que hacen parte, digamos, de esas polémicas actuales. Pero aquí preguntarle justamente a los tres es, empezando por Giselle, es, ¿consideran que la discriminación puede hacer parte del conflicto narrativo propio de los juegos de rol y cómo desligar ese tipo de conflicto del metajuego? Yo vuelvo otra vez a mi enfrentamiento eterno entre una raza y otra. Yo creo que sin ese tipo sin algún tipo de discriminación no podría existir una historia. Dime tú qué harías si todos los personajes son buenos y se llevan entre sí, es un mundo feliz y nadie se pelea con nadie. No hay una historia, lo que dice el profe, no se vende. Entonces, el conflicto cultural y racial es crucial en el momento del desarrollo del juego. ¿Y cómo desligarlo? O sea, yo pienso que dentro del mismo juego, o sea, hablando del metajuego, no puedes desligar la discriminación de raza, o sea, discriminación no entendiéndolo como un término negativo de que por ser tú, odiamos todos, ¿no? Sino como diferenciación entre razas, ¿sí? A eso más bien quiero referirme como discriminación. Entonces, para el desarrollo del juego tiene que existir una discriminación de razas, tienen que existir opiniones, ideales, objetivos diferentes entre una y otra. Entonces pienso que ese desligamiento de la discriminación se podría dar más del jugador con su personaje que del personaje con la relación que tiene con el mundo de juego. Tal cual, ahí es muy acertado lo que mencionas y es que justamente ello, que se entienda que aquello que se está mencionando o aquello que se está atacando o aquello que se está señalando dentro del entorno de rol es ahí, dentro del entorno de rol. No es porque que te estoy mirando feo porque eres un tiefling y al mismo tiempo te estoy mirando, o sea, eso representa que te estoy mirando a ti también feo como jugador. No lo tomes ahí a pecho, tómatelo suave. O sea, no, entonces, que no se sienta esa presión. Y eso lo hablamos desde un ejemplo muy sencillo, pero ya a otros mucho más puntuales que, por ejemplo, que ha sucedido que, por ejemplo, cuando una persona, hombre o una chica, desarrollan personajes que son opuestos al género que están manejando. Es decir, un hombre manejando un personaje femenino que a veces se da para ciertos conflictos, que la persona dice, pero ¿por qué usted está jugando con un personaje femenino? No, normal, son parte del juego de rol, por ejemplo, que hay momentos en que el roleo del jugador, o sea, se adentra tanto que sí, su voz y empieza a hablar de una manera un poco más afeminada y demás, entonces que los demás le digan, oiga, ¿usted qué le está pasando? O sea, no se lo toma personal, es parte de la instancia del desarrollo del juego y del jugador, siendo parte de justamente de esa construcción de ese personaje puntualmente, para que se entienda allí en esencia. Bueno, Camilo, ¿qué nos puedes complementar? Y luego vamos con David. Bueno, sí, ahora Charlie, pues aunque tu comentario acertado se estaba desligando un poco del tema del día, porque hay un ejemplo importante que me viene a la cabeza y es, digamos, muchos elementos dan pie a la discriminación, porque la discriminación parte de creer que mis diferencias me hacen mejor. Listo. Ya esto está establecido, lo he dicho desde el comienzo. Cuando a este tiefling lo miran mal y lo echan de la posada X, Y, Z, básicamente no lo echan porque haya hecho algo malo. Lo echan porque ellos se sienten mejor, porque si echan un personaje con sangre de demonio, de alguna manera sienten que están alejando el mal de su aldea. Listo. Cuando usted mira aquí en nuestra historia las diferencias entre Atenas y Esparta, es que eran muchas. Geográficamente hablando, estamos hablando que Atenas estaba ubicada de una forma, sí estaba en un monte alto, pero mucho más cerca al mar. Esparta estaba mucho más distante y en medio de todo, geográficamente hablando, mucho más protegida, mucho más protegible. Religiosamente, los atenienses ponderaban otras cosas y los atenienses tenían como diosa fundamental a Atenea, de ahí su nombre. En Esparta el dios era Ares.
y eran una cultura guerrera, no una cultura dedicada a las artes, a la filosofía, al pensamiento, a la democracia, sino aquí ganan los fuertes, aquí imperan los fuertes. Aquí es importante, nosotros guerreros, yo le digo a este personaje que lo veo más fuerte que yo, porque esta noche no va y se acuesta con mi esposa, porque no hay un tema de infidelidad, hay un tema de necesitamos garantizar los mejores hijos para la patria. Y si este hijo nació defectuoso, hay que despeñarlo, punto. Eso no ocurría en Atenas. En Atenas, en medio de todo, que viva la fidelidad, salvo con ciertos casos de estas deidades del amor, pero ejemplo de ese tamaño, que nos da un material importantísimo cuando yo lo entiendo, cuando yo lo asumo. Y lo último que quiero decir, esta era una regla que estaba en el Manual del Buen Guerrero, cuando hablaba de las amazonas. Empezaba hablando de la amazona, pero luego lo extrapolaba a otros escenarios. Dice, no se olvide que el mundo de rol, digamos, por antonomasia es machista, así que siempre que haya una mujer guerrera, a la mujer guerrera la van a subestimar. Y hasta que conecte un golpe, va a tener una ventaja al atacar a todo oponente masculino, en medio de todo, sin importar la raza, porque se asume que la mujer no es aventurera. Esto es importantísimo, esto es poderoso, porque es como yo, jugador o jugadora, yo convierto este personaje femenino y, o sea, digamos, es una herramienta de discriminación positiva para mí. Es que esto me va a dar una ventaja siempre que ataque, así que qué maravilla. Sí, no, está bien. Yo más bien como que me muestro indefensa, yo me muestro vulnerable, yo tal, para darle más duro. Fabuloso. Y funciona muy bien. El asunto no es que yo me engancho con la situación, sino cómo yo logro desligarme, vuelvo al punto, logro comprender todo el estereotipo que estoy jugando o que he construido, que es un otro yo diferente a mí. Y a partir de ahí, cómo lo asumo en medio de todo, es ese desdoblamiento propio del actor que sabe que su papel no es él, que le puede enseñar cosas porque lo pone a pensar de una forma distinta, pero no es él. Eso es importante. Ya hablamos de metajuego en varios otros programas, por eso es que hacía énfasis en que este programa apunta hacia otro lado, y es cuántas herramientas valiosas yo tengo cuando comprendo la raza, cuando comprendo la cultura. Tal cual. Y bueno, David, ¿qué nos puedes complementar respecto a esta pregunta con la cual estamos cerrando? No, precisamente, o sea, creo que lo que dijo Camilo es muy acertado. Y es así de sencillo, la discriminación es muy necesaria en estos juegos de rol. Porque, como dijo Giselle, sin discriminación, pues, no hay historia. Esta discriminación es precisamente la que lleva a que hayan como diferencias, conflictos, que hayan guerras, que pueblos enteros quieran su independencia, su libertad y que luchen por ella. Y como comentario aparte solo quería decir que, por ejemplo, yo detesto los elfos, porque pues, obviamente no todos, porque sería generalizar, pero es que son tan petulantes y tan, o sea, esa misma discriminación, digamos que se podría decir como una discriminación inversa, hace que los elfos sean como, no, es que nosotros somos dioses y es que a nosotros no nos pueden hablar así porque, sí, entonces eso también es muy, o sea, aunque los elfos es muy interesante por el hecho de que uno tiene que saber tratar con un elfo, porque si trata mal con él, pues paila, la historia se va por otro lado. Entonces es como cada uno de estos aspectos que pueden parecer pequeños le dan a uno muchas opciones de maniobrabilidad, o ir hacia un lado, ir hacia otro, dependiendo de las respuestas de los personajes a cómo son discriminados. Y que justamente ello es lo que permite esa construcción de historia, ¿sí? Porque a través de la historia, infortunadamente, este tipo de conflictos, no solo a través del rol, sino a través de la misma historia, pues ha marcado y ha sido parte de toda esta construcción de lo que somos como seres humanos, como sociedad y como historia de muchas de nuestras naciones. Así que es imposible llegar a pensar a que vayamos a hacer un borrón de todo ello que ha pasado, porque no, es imposible. Y
Y es algo en lo que muchas veces peca quienes buscan justamente con estos conceptos de cambiarlos o transformarlos. No, son parte de nuestra construcción, de nuestra historia, y hay que entender que el respeto hacia esas instancias que muchas veces buscan las personas para que no se genere una discriminación dentro de los ámbitos reales, deben ir encaminadas justamente a entornos realmente donde el respeto sea tajantemente la premisa, ¿sí? En el entorno y en el día a día, es decir, en la interacción, en la manera que me relaciono con el otro, y no bajo nociones que, pues, hombre, o sea, que ya vienen marcadas a través de una historia que por más que busques borrarla o que más que busques omitirla, igual son hechos que ya pasaron y lo que hay que aprender de la historia es a no volver a caer en los mismos errores. Para ello están ahí, como ejemplos para no repetir esas incidencias. Entonces, bueno, chicos, ya vamos cerrando ahora sí las puertas de la posada. Hemos estado un poco más de una hora interactuando, desglosando justamente este universo, que es apenas una introducción porque este tema da para un marco amplio, pero enorme, enorme, enorme de temas que iremos desglosando gradualmente y que fácilmente pueden ser parte de una sola temporada hablando de solo razas y que muy seguramente estaremos estableciendo mucho más adelante, pero para ello obviamente en su momento les comentaremos. En principio, pues a Giselle, mil y mil gracias por la participación, por estar aquí presente en la posada, que gracias por compartir justamente ese conocimiento, ese concepto, esos conceptos que has ido aportando desde el estudio que vienes haciendo a través del lenguaje. Así que mil y mil gracias, Giselle, por estar presente en la posada. Muchísimas gracias a ustedes más bien por invitarme. Tuve muchísimos nervios durante esta hora, tal vez se notó un poco, pero ya me fui soltando un poquito. Ya para finalizar y para despedirme me gustaría dar como un tipo de moraleja, y es que ojalá la discriminación se quedara solamente en los juegos de rol. Es importante para construir las historias, sí, pero pienso que en la realidad sí, no nos hace falta esa discriminación. Totalmente de acuerdo y justamente estos son los escenarios para replicar ese tipo de cosas para que se queden en ese ejercicio, como bien lo referenciaban en el expresionismo alemán, de justamente reflejarlos a través del arte y no a través de nuestras realidades, que es fundamental. Bueno, David, igualmente, qué bueno tenerte aquí. Mil y mil gracias por estar aquí presente y por de nuevo conformar esta mesa que hace parte de nuestra posada. No, Carlos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y no, lo que decía Giselle precisamente, el racismo, aunque es muy bueno para las historias, no es necesario en la vida real. Y lo que decía usted, Carlos, no está bien intentar censurar lo que ya pasó, porque es precisamente eso, como un testigo de lo que fuimos y de lo que no debemos repetir, y entender que esos productos eran precisamente productos de la época. Y muchísimas gracias entonces por todo esto, y aquí estoy para lo que necesiten para los próximos programas. Claro que sí, y bueno, también de mi parte agradecer la presencia de todos ustedes aquí en el programa, de haber compartido este buen rato. Y claro, obviamente la invitación para que dentro de 8 días estén pendientes, como siempre aquí, con la posada Aralín. Y bueno, no menos importante, pero sí muy, 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 muy fundamental, pues que obviamente Camilo, como coequipero de la posada, nos dé el cierre y los honores hoy del programa para así y finalmente cerrar el programa. Así que Camilo, en tus manos queda el cierre de la posada. Listo, Charlie. Primero, yo tenía unos cuantos anuncios, varios. Lo primero, no es lambonería porque el hombre haya sido coequipero. Él era simple espectador del programa hasta que yo le dije, no tengo a mi bardo errante, así que venga para acá, David. Resulta que el ganador del segundo sorteo, la famosa Goblin Bag, ha sido David Sanabria. Entonces, David, ese ganador, listo. Listo. De hecho. Eso, Camilo, ahí está. Listo. Sí, se me olvidó decirte gracias. Para que la mostrara. Sí, para que mostraras tu regalo, pero ya tuvimos la sesión fotográfica. Sí,
Ahí está para publicarla en Facebook, para compartirla en todas partes. Eso está Entonces, bien, muchas felicidades, David. uno, eso. Dos, pues dentro de poco habrá un nuevo concurso, me atrevo a decir, la próxima semana. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro primer juego presencial transmitido, va a ser un especial, va a ser un one shot. Pronto les daremos detalles, pero de una vez puedo darles, digamos, como una palabra clave que es Juego de Tronos. Básicamente, un restaurante temático, dejémoslo ahí. Nos han invitado, es un tema interesante en asocio restaurante Dulfi Casanagu. Entonces estén pendientes porque básicamente, de una vez le digo, hay varios premios en la mesa, pero yo quiero decir que el principal es juega con nosotros. Vale, listo. Usted piense lo que quiera. Pero el asunto es, viene un segundo concurso. Y lo tercero era algo importantísimo y tan importante que se me ha olvidado. Alguna mentirilla, seguramente. No, mentiras. Acompáñenos este viernes, 9:30 de la noche, transmisión, donde tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas, creo que usted ya lo vio en el viernes pasado. Hemos ido ajustando los grupos de cara a un cambio que se acerca. Este viernes hay más cambios. Con este cambio de aventura hay unos cambios, hay personajes nuevos e interesantes, todos rostros que usted ya ha visto aquí en la Posada Arali. Muchísimas gracias y pues nada, de hoy en 8 estaremos con un tema súper potente que estaremos anunciando, espero con tiempo. Gracias, hasta pronto, se les quiere. Deliciosos, ya saben. Nos vemos el viernes. Chao, chao.